Entonces lo que va es a dar como una crítica, y en ese sentido por muchos es considerado moralizante, es una crítica a la sociedad de su época, una crítica a esa sociedad que por un lado está planteando una heroicidad y unos ideales extraordinarios, y por el otro lado su realidad es que está poblada y realmente, vamos a decir, desde el punto de vista social hay una abundancia de pícaros y de pequeños ladronzuelos y de muchachos de todo este tipo, como lo vemos pintado en la película y en el arte que hemos visto de esa época. Pero por ejemplo, estudiosos de la literatura dicen que el tema fundamental de la picardía como tema es el honor. El honor es el tema, o sea, el honor, la crítica al falso honor, la crítica a los falsos ideales. Ese va a ser el tema de la picardía. Yo lo que veo, y ahí va a ser la diferencia, es como en la picardesca en España, que es moralizante, es una crítica, siempre muestra que el pícaro termina en galera, el pícaro termina condenado, el pícaro termina preso, el pícaro termina complicado, ¿no? Sí. En su vida, o sea, son vidas fracasadas, a fin de cuentas. Y ahí está la portada del libro. En nuestro cuento tenemos al tío Conejo, una piscina, sí, acostado en una tumbona, ¿no? Cosechándose su palito, ¿no? Sí. Tomándose sumamente elocuente. Su whiskycito, su Buchanan 18 años allí. Bueno, porque es que lo que aquí se hace funcional, se hace realmente funcional, tal vez por la lejanía de todo lo que podía ser normas, por todo lo que empieza a ser la picardía un complejo cultural que hace a la persona exitosa desde el punto de vista social. Añado que sí, en efecto, y lo digo a nuestra audiencia, la portada de La picardía del venezolano o El triunfo del tío Conejo es sumamente elocuente. La describo brevemente. Es tío Conejo efectivamente sentado en una poltrona disfrutando del sol como una gran piscina, y claro, lo que ahí se quiere representar es que la picardía al final sí paga y que el que sea pícaro va a salir bien. Pero claro, el libro de nuestro invitado Axel Capriles es precisamente una crítica a esa manera de entender el mundo. Ahora, Axel, a lo largo del libro tú vas mencionando otros asuntos que son sumamente interesantes, que es que tú dices que a la par de esta mentalidad picaresca que heredamos de los conquistadores y colonizadores españoles, también se va formando un tremendo aparato burocrático con reglas excesivas. Entonces se forma, digamos, como dos grandes opuestos. O sea, por una parte, en la superficie están todas estas reglas que la administración burocrática colonial nos hace cumplir, pero por debajo de eso se va cultivando la mentalidad del pícaro que tiene bajo sus directrices la manera de escapar a estas distintas reglas. Quizás, te pregunto, ¿el Imperio Español fue torpe en imponer tantas reglas cuando a la larga iba a surgir un pícaro que las iba a evadir? Sí, se fue lo que era la España de los Habsburgo, era una España tremendamente rígida, ¿no? Es la España de la Contrarreforma. Va a ser una rigidez absoluta donde todo implicaba un papeleo, una reglamentación, y yo creo que es que allí está la parte funcional del arquetipo. O sea, yo creo que el arquetipo del pícaro se mantiene vivo y vigente en la cultura venezolana porque es funcional, porque funciona, porque sirve. Y ese sentido, o sea, fíjate tú, el pícaro, cuando lo vemos mitológicamente, cuando lo vemos como Dios Hermes, cuando lo vemos como Ulises, por ejemplo, Ulises es una figura de la mitología que también es astucia, ¿no? El uso de la astucia como aspecto fundamental. Claro. Tú tienes una sociedad, ¿no?, que se te va trabando, pero ponlo en la realidad, sin tenernos que irnos a la época de los Habsburgo. Ponte que tú necesitas realmente ingresar a un familiar tuyo en un hospital público en Maracaibo, que tiene las camas colapsadas y hay colas de gente para usar esas camas, para entrar en esas camas,
O sea, y tienes que hacer un trámite para llegarle a la cama y no sé qué, y el seguro social. O sea, una cosa complicada, no es algo sencillo que automáticamente tú llegas y tienes acceso a un servicio público. No, o sea, es complicado tener acceso a ese servicio público. Entonces, si las pautas sociales, vamos a decir, el sistema social, las instituciones sociales, no te canalizan y no te dan servicio eficientemente, ágilmente, sino más bien te ponen trabas, no, traiga esto, no, usted tiene que traer tal, no hay medicina, tiene que buscarla en tal sitio, no sé qué, o sea, si más bien te ponen obstáculos por todos lados, y tú necesitas conseguir tu fin, entonces repentinamente se dispara dentro de ti un atributo, que es tu astucia, tu viveza. Entonces tú tratas de cómo resolver el problema. Entonces, ¿cómo lo haces? Tú lo resuelves con viveza, con astucia. Tú llegas y encantas a la muchacha que tiene que tramitar el papel para pasarlo de este departamento al otro departamento y le dices y no sé qué, y simpático y tal, y mira mi amor, y tal, no sé qué. O si no, tú llegas, entonces buscas el contacto a través de fulanita y le llegas al jefe, o si no llegas y sueltas unos realitos para que te aceleren el proceso y para que te salga la cosa. Entonces, tú empiezas a buscar todas las vías alternativas, los caminos, los sidelines, los caminos por los lados, ¿no? Y eso es lo que hace la astucia, pues. Entonces, llegas, pum, y conseguiste la cama. En cambio, el tipo que se quedó bajo el sistema institucional pautado por normas, se quedó sin cama. Terrible. Entonces, es funcional. Claro, ahora, casi todos los gobiernos, por lo menos desde la época democrática, desde el año 1958, que han desfilado por nuestro país, se han propuesto acabar con esta mentalidad, por lo menos en el ámbito de los funcionarios públicos. El actual gobierno, por ejemplo, ha tratado de erradicar lo más que ha podido, por lo menos esa es la voluntad que ellos han expresado, tratar de erradicar al gestor. ¿Qué se puede hacer, Axel, para empezar a purificar un poco la mentalidad de todos estos funcionarios? Pero fíjate que ahí es la contradicción, es donde yo digo, esa es la falsedad de los gobiernos y de los políticos. Ahí es esa cosa de la hipocresía del político. Está diciendo que él está tratando de potenciar, vamos a decir eso, la corrupción administrativa, pero crea sistemas, o sea, la corrupción, todo en la vida es un hecho de equilibrios. Pues en la medida que tú pones obstáculos a las cosas, ¿no? Tú fuerzas las vías alternativas. Hace poquito, por ejemplo, conversé la semana pasada, el viernes pasado, con una señora que estaba solicitando un crédito para comprar un apartamento para donde se tiene que mudar. Ya ella tenía que salir hace 2 meses del apartamento, ¿no? Y no se ha podido mudar porque no ha podido registrar el otro. Primero el banco, ¿no? El banco, para procesarle la ley de política habitacional, le pide un documento que son como que 4 meses. Imagínate tú eso, 4 meses para procesarte a ver si te dan el crédito. Después de los 4 meses no estaba listo el crédito que se da. Por fin, cuando lo estaban para el registro, y el registro le pone una traba, le vuelve a poner otra, le vuelve a poner otra, le vuelve a poner una cuarta, le vuelve a poner una quinta, y ya la mujer está desesperada. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Le pagó a la registradora para que le registrara, para que le inscribiera el documento y podía firmar. Entonces es mentira que quieren, o sea, tú no, o sea, no es una cuestión de declaración, o sea, tú no es que, ay, vamos a ser todos honestos, ay, vamos a no ser pícaros, ay, no es una cuestión de declaración formal de intenciones, es la creación de sistemas que hagan ineficiente el arquetipo, que es la picardía. O sea, es la creación de procesos, de interacciones, de formas de interacción social que no propengan a que ese tipo de conductas se refuerce. Y para ello tú no puedes tener, por ejemplo, si vamos al ámbito de la economía, economías controladas por todos lados, porque en el instante en que tú pones un control, automáticamente disparas en mucha gente
la iniciativa de saltar ese control. Claro, Axel, te voy a solicitar por favor que no te retires de nuestra línea porque vamos a ir a escuchar un tema musical, pero al regreso quisiera que me siguieras comentando sobre cómo fue que se ha venido desarrollando este arquetipo del pícaro en la sociedad venezolana, porque según tú lo documentas en tu libro, los procesos de guerra de independencia, el culto a Bolívar y luego la época del caudillismo en nuestro país también propiciaron el fortalecimiento de este arquetipo. ¿Me acompaña? Entonces lo que va es a dar como una crítica, y en ese sentido por muchos es considerado moralizante, es una crítica a la sociedad de su época, una crítica a esa sociedad que por un lado está planteando una heroicidad y unos ideales extraordinarios, y por el otro lado su realidad es que está poblada sí, acostada en una tumbona, ¿no? Cosechándose su palito, ¿no? Sí. Tomándose sumamente elocuente, su whiskycito, su Buchanan 18 años allí. Bueno, porque es que lo que aquí se hace funcional, se hace realmente funcional, tal vez por la lejanía de todo lo que podía ser normas, por todo lo que podía, empieza a ser la picardía, siempre muestra que el pícaro termina en galera, el pícaro termina condenado, el pícaro termina preso, el pícaro termina complicado, ¿no? Sí. En su vida, o sea, son vidas fracasadas, a fin de cuentas. Pero... y ahí está la portada del libro, en nuestro cuento tenemos al tío Conejo, una piscina. El honor es el tema, o sea, el honor, la crítica al falso honor, la crítica a los falsos ideales. Ese va a ser el tema de la picardía. Yo lo que veo, y ahí va a ser la diferencia, es como en la picardesca en España, que es moralizante, es una crítica, realmente, vamos a decir, desde el punto de vista social hay una abundancia de pícaros y de pequeños ladronzuelos y de muchachos de todo este tipo, como lo vemos pintado en la película y en el arte que hemos visto de esa época. Pero por ejemplo, estudiosos de la literatura dicen que el tema fundamental de la picardía como tema es el honor.